Registren, registren asistencia en el chat, por favor. Bueno, vamos a ver ahorita lo que es el modelo de entrada y salida del Leontief. Antes de empezar a trabajar con este modelo, tenemos que comenzar a conocer en qué consiste este proceso de Leontief. El proceso de Leontief lo que nos indica es que cuando tenemos un sistema económico donde nosotros tenemos un determinado, en una nación que se producen determinada cantidad de productos, los representamos a las industrias con, en este caso, con letra N. De ahí tenemos dos tipos de demanda. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué se llama modelo de entrada y salidas de Leontief? Porque este modelo nos está indicando que vamos a ver cuáles son las relaciones de producción que debe generar la industria para que pueda obtener su mayor provecho. Entonces, lo que hace este modelo es simplemente toma el total de la producción o que puede hacer la demanda nacional y cuánto es la demanda que obtenemos del extranjero. Entonces las agrupa en dos categorías. Tenemos dos tipos de demanda en cada industria. Una demanda que se llama la demanda externa, que es toda la demanda que recibimos de cualquier otro país, puede ser de China, Perú, Japón, México, Estados Unidos, toda la demanda externa. Se la agrupa en un solo vector. Por otro lado, tenemos la demanda interna, que corresponde a la demanda de la industria nacional. Entonces, esta sí la clasificamos por tipo de producto. Para representar estos procesos, nosotros especificamos a la demanda externa, perdón, que está sobre la iésima industria, es decir, si tenemos una industria textil, toda la demanda externa, o sea, a los países que nos van a comprar la producción ecuatoriana, de la industria textil se la consolida en un solo valor. Si tenemos para la industria automotriz, así también toda la demanda externa se la consolida en un solo vector. Si estamos hablando de alimentos, toda la demanda externa de alimentos en un solo vector. Y así se va acumulando y vamos hasta tener un vector columna que está representado por los términos del EI. Por el otro lado, tenemos, hay un poco de compañeros que están en cola. Para ustedes que recién ingresan, por favor registren asistencia, no se vayan a olvidar. Martín, ¿nos vas a decir algo? No, disculpe, maestro. No, no hay problema. No hay problema. ¿Ya? Entonces, continuamos. El elemento A y J es la demanda interna de la jésima columna sobre la iésima industria. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si en el país está determinado que hay 10 industrias, entonces la primera industria, se me ocurre, es la de alimentos, la segunda industria es la textil, la tercera industria es la de construcción, y así para todas las industrias que puedan existir. Entonces, lo que la demanda de alimentos, lo que la industria de alimentos demanda a la industria textil, se consideraría A1J, AIJ. Entonces, I es lo que la está solicitando, en este caso, la demanda de textil, y la J sería el que está entregando el producto. Así sería la transnotación de este AIJ, que es la demanda interna de la jésima industria, o sea, esta es de la industria que está ofreciendo a la industria iésima. I es quien recibe, J el que da. Así es como se lee este coeficiente. Y XI representa a la producción de la industria I. Esto es un poco para hablar en la nomenclatura que se utiliza al trabajar con el modelo de entradas y salidas del Leontief, también se conoce como modelos de output. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Bueno. ¿Cuáles son los supuestos que vamos a trabajar para un ejemplo, un caso que ocurrió en Estados Unidos? Primero vamos a asumir
que la producción de la industria es igual a su demanda. ¿Qué significa esto? Que no existe sobreproducción, cero sobreproducción. Es decir, la industria de alimentos produce 1 millón en alimentos a nivel nacional, y a nivel nacional los demás oferentes le compran 1 millón de producción de alimentos. Es decir, todo lo que produce el sector industrial de la nación es consumido dentro de la nación. No hay sobreproducción, es decir, no hay sobrante. Estamos partiendo bajo ese supuesto para poder explicar el ejercicio. También tenemos que la demanda total es igual a la suma de las demandas internas y externas. ¿Qué significa? Que todo lo que se va a producir internamente equivale a sumar a la suma individual de cada demanda interna junto con la externa. O sea, el gran consolidado vendría a ser un agregado. Entonces, aquí les planteo un pequeño ejemplo. Nos indica la demanda interna de la industria 1 estaría representada bajo las condiciones que nosotros vimos en la parte de acá, demanda externa, que representa la letra E, la A, que es la matriz de coeficiente, representa la demanda interna de una industria sobre otra, X, la producción de la industria. Entonces, ya con estos rubros, nosotros podemos decir, si vamos a analizar a la primera industria, la industria 1, entonces nosotros vamos a decir, ¿qué es lo de la industria 1? Demanda de sí mismo, ¿no? O sea, porque la industria, todo lo que produce, un porcentaje también lo utiliza para consumo. Entonces, está representado por A11. X1 vendría a representar el valor que se busca para producir para este sector. A12, estamos diciendo cuánto recibe la demanda, la industria 1 de la industria 2. Esto es lo que se espera que produzca, la demanda 2, esta es la variable, y así A3, lo que recibe la industria 1 de la industria 3, y así hasta llegar a 1N, perdón, que nos indica lo que va a recibir la demanda 1 de la enésima industria. Y E1 es lo que la industria 1 recibe o es la demanda que recibe por parte del exterior, es decir, son las exportaciones que realiza la industria 1. Y esto es igual a X1, que nos representa el total de la producción que puede generar la industria 1. Es decir, por decir, la industria 1, si estamos hablando que es de calzado, puede llegar a producir 120.000 unidades monetarias o 120.000 unidades de pares de calzado. Entonces, así es como se plantea este tipo de ecuación cuando estamos trabajando bajo el modelo de Lentiev. Una vez hecho esto, antes que todo, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? A ver, Jackson, ¿qué nos puedes argumentar tú? ¿Está claro? ¿Cómo se plantean este sistema de ecuación para cuando estamos trabajando bajo el método de Lentiev? Vamos a ver que al fin y al cabo es lo mismo, solamente que es una metodología un tanto diferente. Jackson Cordero. ¿Me escucha? Lucía. Mande. Lucía, ¿me escucha? Sí. Ya. ¿Está claro lo que se ha explicado? ¿O tiene alguna inquietud? Bueno, para ser sincera, no, a mí no me quedó muy claro que digamos, o sea, le escuchaba en partes, pero en partes como que, no sé si es mi internet que está fallando, pero se queda como que no escucho nada. Entonces, como que no entendí muy bien. Como que se va la señal. Sí, entonces no le entendí muy bien la explicación. Ya. Pero eso hágamelo saber, porque si no, yo no me entero, no sé la verdad si está... Porque yo estoy que explico y no sé si les llega el internet completamente. Sí, es que me da vergüenza. Ya, no tenga vergüenza de eso. Bueno, voy a volver a explicar esta partecita de la matriz de Leontief. Entonces, para el modelo de Leontief, primero este modelo
se llama de Leontiev porque la inventó una persona que es de apellido Leontiev. Él que decía, en una industria tenemos, en un sistema económico, en una nación, tenemos N industrias. O sea, tenemos varios tipos de industrias. Es lo que dijo, bueno, estas industrias las vamos a clasificar en dos. Todas las industrias nacionales en un grupo y todas las industrias que no pertenecen a la nación, sino que pertenecen a otro país, la vamos a llamar como la demanda externa. Entonces él dijo, voy a clasificar mis demandas, que son las demandas internas, es todo lo que produce mi demanda interna, o sea, todo lo que se produce internamente, y todo lo que me demandan del exterior. Entonces, una vez definido estos dos parámetros, comenzó a armar el sistema de matricial. Dijo, bueno, vamos a llamar a EI a la demanda externa, que es el valor que el mundo nos demanda de nuestra producción nacional. Repito, la EI es la cantidad que el mundo nos demanda de nuestra producción nacional. Es el equivalente a nuestras exportaciones. De ahí tenemos que AIJ corresponde a la demanda interna de la J-ésima industria sobre la I-ésima industria. ¿Qué significa eso? Lo que la industria J demanda a la industria I. Es decir, lo que I le compra a J. Entonces esa es la demanda de el coeficiente AIJ. Entonces tenemos ya dos tipos de coeficientes. Tenemos el coeficiente E y el coeficiente A. A diferencia de lo que nosotros hemos venido viendo en los demás procesos de formación matricial, aquí nosotros teníamos solamente coeficiente, todo esto era A. Sabemos que estos coeficientes se llamaban coeficiente A1, A2, A3. Acá ya no manejamos así, sino que ya vamos, como ya es una metodología específica, clasificamos o dividimos en dos grupos a las industrias. Entonces, y se le representa con dos nomenclaturas. Al fin y al cabo, estos son coeficientes, solamente que para diferenciarlos, a uno se le dice E y al otro se le dice A y J. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Jamie Fredes, ¿alguna pregunta? No. ¿Estamos claros? Noelia, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, voy a continuar. En los supuestos que nosotros planteamos es que la industria tiene su producción igual a su demanda. ¿Qué significa? Que todo lo que produce la industria nacional lo vende. Es decir, no hay ningún sobrante de la producción o cero producción. Entonces, el primer supuesto, la producción de la industria es igual a su demanda. Es decir, hay cero sobreproducción. Es decir, todo lo que logra producir la industria local, la vende, ya sea internamente o lo vende al exterior. Todo se vende, todo se comercializa. No hay sobrantes de stock. También que la demanda total es igual a la suma de demandas internas y externas. Repito, la demanda total es igual a la suma de demandas internas y externas. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se produce se lo vende, sea a nivel nacional o al exterior. Repito, todo lo que se produce a nivel nacional se lo vende a nivel nacional o al exterior. Estos son los supuestos con los que trabaja el modelo. Y aquí estamos mostrando un ejemplo simple de una demanda de una industria que es la industria 1. Esta nos indica que A1, X1, esto corresponde al primer término de la ecuación. Acuérdense que esta es una ecuación y todavía no se está elaborando la matriz. Aquí lo que se está haciendo es generar la primera ecuación. Entonces, por eso es que tenemos reflejado nosotros
en esta ecuación términos AX1, AX2, AX3, AXN y E1 y el término X. Entonces, recuerden que esta X1 corresponde a la producción total, X1 corresponde a la producción total que puede generar la industria 1. Por eso tenemos 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Porque toda esta ecuación corresponde a la producción de la industria 1 o la demanda interna de la industria 1. Todo esto es lo que demanda la industria 1, lo que produce la industria 1. Entonces, aquí identificado estos componentes, el elemento A11 nos está diciendo cuánto de lo que produce A1, la industria 1, lo consume en la propia industria. Luego, lo que de la industria 1 le demanda a la industria 2. De la industria 1, lo que le demanda a la industria 3. Así hasta llegar a la industria N, lo que le demanda a la industria 1. Y tenemos este rubro E1, es lo que exporta la industria 1 al exterior. Lo que exporta, o lo que en el exterior le demandan a la industria 1. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Ailín Arcentares, ¿alguna pregunta? Jorge Chancay. No, Juan Chancay, perdón. Ninguna. ¿Está claro? Bueno, vamos a continuar. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en preguntar. ¿Sí? Alcen la mano, que el objetivo es que esto entiendan, porque un ejercicio de estos ustedes van a encontrar en el examen. En el examen van a tener un caso de LEONTIEF, para que un poquito tengan en cuenta lo que tienen que ir estudiando. Entonces continuamos, y aquí ya expresamos, ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos que la demanda total es igual a la suma de las demandas internas y externas. Al igualarla a la producción de cada industria, se obtiene, ya aquí vamos a plantear el sistema general de ecuaciones. Sabemos que esto es la demanda que le genera a la industria 1, y este elemento, X1, es lo que puede producir la industria 1, el total de producción, la producción máxima de la industria 1. Este E1 es lo que le demandan a la industria 1 en el exterior. Y esto de acá es todo lo que le demandan a nivel nacional. Entonces pueden ser en industrias que le demandan a la industria 1. Y aquí es todo esto es la capacidad productiva y de venta de la industria 1. Hacemos lo mismo para la industria 2. Tenemos que la industria 2, por X2 está representada la cantidad de producción que puede llegar a obtener. Tenemos así también lo que la industria 2 demanda a la industria 1, lo que la industria 2 demanda a sí mismo. Y así, para cada elemento, aquí tenemos E2. Luego tenemos que esto se repite para la 3, 4, así hasta llegar a la industria N. Nuevamente tenemos lo que la industria 1 demanda a la industria N, industria 2 a la industria N, así hasta llegar a la industria N que se demanda a sí mismo. Tenemos X1, X2, X3, son las producciones que puede llegar a obtener cada industria, cada sector, pero esta es una variable lo que tenemos que encontrar. EN es lo que le están demandando a la industria N desde el exterior, y XN es el total de producción que puede generar la industria N. Entonces, una vez obtenido estos rubros, ya nosotros tenemos un sistema de ecuación lineal que lo podemos convertir a un sistema matricial. Pero para hacer esto, Leontief propone lo siguiente. Él dice, este sistema como está, no lo trabajes todavía. Arréglalo. ¿Por qué? Porque tenemos que la producción E, que es todo lo que se va al exterior, está como una constante. Entonces, aquí tenemos una constante y dice, bueno, aquí vamos a reescribir este sistema
y le vamos a sacar un factor común. Es decir, como este es constante, esta es X, ¿no? Si se dan cuenta, X1, X1, esta X pasa acá adentro, porque aquí no sabemos cuánto es lo que se va a producir. O sea, sabemos la producción total, pero no sabemos cuánto le va a corresponder para cada periodo. Entonces, simplemente este X1 que está positivo va a pasar a restar, o todo esto de aquí pasa al otro lado a restar, y este se va a mantener con signo positivo. Entonces nos va a quedar, al momento de reescribir la ecuación, o el sistema de ecuaciones, y sacando factor común, nos va a quedar de esta manera. Entonces vamos a tener 1 menos A11. ¿Por qué tenemos 1 menos A11? Porque sencillamente este pasa acá, o bien dicho, este elemento A11 pasa al extremo de acá, y sacamos factor común, tenemos X1 menos A11. Si se dan cuenta, tenemos, como este es negativo, tenemos 1 menos A11. Y nos queda así. 1 menos A11 X1. Menos A12 X2. Menos A13 X3. Menos, punto suspensivo, porque continúa hasta llegar a la industria A11 1N XN. Y esto es igual a lo que se va a exportar, o lo que nos demandan desde el exterior. Leontief propone que con un pequeño manejo matemático, un sistema algebraico, reestructuramos la ecuación y nos va a quedar de esta manera. Al momento que tenemos en esta manera, ¿qué notan en particular? Primero, que la diagonal principal de la matriz de coeficientes no es nada más que 1 menos el autoconsumo de la industria. 1 menos el autoconsumo de la industria. Pueden ver, 1 menos A33, esto vendría a ser el autoconsumo de la industria. 1 menos el autoconsumo de la industria. Esa es la diagonal principal. Y le restamos todo lo que produce internamente para vender al resto de la industria nacional. Todo lo que podemos vender para el resto de la industria nacional. Y esto lo igualamos a lo que nos demandan desde el exterior. Entonces, ahí tendríamos o podemos expresar el sistema matricial de un producto o de una matriz bajo la metodología de Leontief. Entonces, nosotros tendríamos que esto es la metodología ordinaria para resolver este tipo de casos, y esto es la metodología de Leontief. ¿Hasta allí alguna pregunta? Leonel, ¿alguna pregunta? Está sin audio, Leonel. Está sin video. Leonel, ¿alguna pregunta? Buenos días, economista. Buenos días, Leonel. No, está ¿Está, correcto. está claro, Leonel? Sí, Berenice. economista. Ya, Leonel, muchas gracias. Berenice, ¿alguna pregunta? No, economista. ¿Seguro? Bueno, vamos con Jorge. ¿Alguna pregunta, Jorge? No, ninguna. Kerlin, ¿alguna pregunta, Kerlin? No, ninguno. Bueno, porque ya vamos a ver un ejercicio sencillito. Sencillito hacerlo, entendiendo todo el procedimiento, pero hacerlo a mano es bien complejo. Entonces es importante que entiendan esta partecita teórica que he comentado. Bueno, vamos a ver un ejercicio práctico de aplicación que nos interesa. Entonces esto va a formar un sistema de ecuaciones de n ecuaciones y n incógnitas, fundamental para realizar análisis económico. Entonces aquí lo que tenemos es reordenar la matriz para poder hacer interpretaciones económicas, que es lo que nos interesa a nosotros como economistas. Acuérdense que ustedes se están formando para ser economistas. Entonces, vamos primero a ver un pequeño ejemplo, un ejemplo muy sencillo de 3 industrias. Entonces tenemos las demandas externas para un sistema económico con 3 industrias. Tenemos que son 10, 25 y 20 respectivamente. Entonces tenemos en una nación donde existen únicamente 3 industrias. Y estas industrias pueden llegar a producir 10, 25 y 20 unidades. Entonces aquí, como tenemos 3 variables, vamos a tener que n es 3,
Como n es 3, vamos a tener, por lo tanto, que la matriz va a ser de dimensión de 3 por 3. Es una matriz cuadrada. Entonces, como es una matriz cuadrada, nosotros podemos resolverla por la metodología de Kramer, si tiene solución única. Si no tiene solución única, bueno, puede tener múltiples soluciones. Eso lo tenemos que ir resolviendo. Además, ya tenemos especificado los valores que corresponden a cada restricción. Ya sabemos que son 3 ecuaciones con 3 variables. Vamos a tener 3 industrias y nos está indicando los coeficientes. Esto es lo que la industria 1 demanda de sí mismo, es A11, punto 2, de lo que la industria 2 le demanda a la 1, punto 5, la industria 3 le demanda a la 1, punto 15, la industria 1 le demanda a la 2, punto 4, la industria 2 le demanda a sí mismo, punto 1, la industria 3 le demanda a la 2, punto 3, la industria 1 le demanda a la 3, punto 25, la industria 2 le demanda a la 3, punto 5, y finalmente la industria 3 que se demanda a sí mismo, que es su autoconsumo, en este caso es punto 15. Ya con todos estos rubros, nosotros podemos armar nuestro sistema de matrices. Entonces, lo vamos a hacer ya directamente aplicando la metodología de Leontief. ¿Qué nos decía Leontief? Y una vez que aplicar el factor común, dices, para el elemento 1, 1, es decir, el autoconsumo, vas a restar 1 menos su autoconsumo. Y así para cada uno. Eso en positivo, mientras que los demás coeficientes van a ir restando. Los demás coeficientes van restando. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Entonces el primer elemento vamos a tener que es 1 menos el autoconsumo, que es 0.2. Por eso tenemos 1 menos 0.2 y esto en positivo, pues, ¿no? Y el resto va a ser en negativo, menos 0.5 x2 menos 0.15 x3. ¿Por qué? Porque esto es A11, A12, A13. Igual a lo que produce la industria 1, y la industria 1 corresponde a 10. ¿Sí? Vamos con el siguiente sistema. Ya en la primera va a ser lo que la industria 1 demanda a la industria 2. Entonces esto es 0.4 y va con negativo, ¿no? Solamente la diagonal principal va en positivo. Menos 1 menos el autoconsumo de la industria 2. 1 menos su autoconsumo, nos queda x2. Menos lo que demanda la industria 3 a la industria 2. Y esto es 0.3. Igual a 25, que es el total de producción de la industria 2. Y así, finalmente, con la tercera, que sabemos que es la producción máxima que puede llegar a obtener, es de 20 unidades. Entonces vamos a tener menos 0.25, menos 0.5, más 1 menos la cantidad que puede autoconsumir, que es 0.15, 0.3. Entonces, aquí tenemos ya expresado nuestro sistema matricial. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Erika Romero, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Está claro. Yadira Taylor, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Ninguna. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, reordenando, o sea, haciendo las sumas y restas correspondientes. ¿Qué pasó? Hacemos las sumas y restas correspondientes, vamos a obtener que el sistema va a ser 0.8 menos 0.5 x2, menos 0.15 x10, x3 igual a 10, menos 0.4 x1, más, aquí me olvidé de poner, ¿cuánto nos va a quedar en la segunda? Es 0.9, ya lo voy a corregir de una vez. Ese salió. Aquí, en este sistema nos queda 0.9. 0.9. 0.9. ¿Ya? Ahora sí. 0.9
En la otra nos queda menos 0.25 menos 0.5x2 más 0.85x3 igual a 20. Ahí tenemos ya expresado nuestro sistema de ecuación. Resolvemos esto por el método de Gauss-Jordan, lo podemos hacer directamente por el método de Kramer, pero para calcular la determinante, pero aquí por el tema de simplificar ejemplo, lo hacemos bajo el método de Gauss. Vamos a tener que el sistema, ya una vez resuelto, ¿no? Ya una vez resuelto todo esto, nos va a quedar, esto lo he hecho por computadora, por eso me sale directamente los valores. He puesto la matriz y le he dicho que me lo calcule. Y se concluye que la producción necesaria para que la oferta sea aproximadamente igual a la demanda, se debe producir cada uno de estos elementos. Aquí lo he hecho es resolverlo directamente. Ya les voy a enseñar en la siguiente sesión cómo hacerlo, cómo ustedes lo pueden resolver directamente desde un procesador, desde cualquier procesador. Y van a ver que es sumamente sencillo y lo pueden hacer inclusive desde un dispositivo como el celular. La producción necesaria para que se ofrezca, a ver, la conclusión de todo esto, o la respuesta va a ser que la producción necesaria para que la oferta sea aproximadamente igual a la demanda, es que las industrias produzcan. La industria 1 debe producir 110 unidades. La industria 2 debe producir 119 unidades, porque ya lo está redondeando. Y la industria 3, 126 unidades. Con esas condiciones, lo más probable es que las industrias acá alcancen su máxima producción posible y lleguen a vender todas sus existencias. Entonces, esta es la metodología de Leontief que hemos aprendido el día de hoy. Recuerden que para eso, primero, lo que se debe de realizar es plantear el sistema de ecuación, identificando cada uno de los componentes, EI, que es la demanda externa, AI, que es la demanda interna, XI, la producción nacional. De ahí se replantea, bajo el sistema de Leontief, ya una vez aplicando factor común y simplificando las expresiones, tenemos que en la diagonal siempre va a ser 1 menos el autoconsumo. Nos queda expresada la ecuación, lo transportamos a un sistema matricial de Gauss-Jordan y obtenemos la respuesta final. Entonces eso nos quedamos hasta aquí. Al regreso vamos a ver ya, continuar viendo esta metodología un poquito más avanzada. Entonces nos conectamos, creo que tenemos tiempo todavía. Sí, nos volvemos a conectar en la siguiente sesión. Nos volvemos a conectar. Cierro la sesión y nos volvemos a conectar.